y que ella es el centro de la siguiente exposición que vamos a escuchar, que tiene por título ¿Quién es tu ídolo? Es un tema mariano, por supuesto, es nuestro modelo, pero de eso les va a hablar el ilustrísimo señor canónigo doctor Eduardo Chávez Sánchez, quien es nacido en la Ciudad de México, realizó estudios de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de México, fue ordenado sacerdote en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México el 15 de agosto de 1981. Desde 1988 es miembro de la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana, es doctor en Historia de la Iglesia, postulador nada más y nada menos que de la causa de la canonización de San Juan Diego, primer rector de la Universidad Católica Lumen Gentium y primer rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, ilustrísimo. Gracias, mija. Si me lanzan la luz, por favor. Si hay luz, por favor. Gracias. Estoy muy emocionado de estar con ustedes para hablar sobre este tema, sobre la Virgen de Guadalupe al final de cuentas. Por supuesto, no saben la emoción tan grande de que en esta carreta se haya presentado a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. No me lo esperaba, no sabía que iba a ser así, porque me recuerda tanto cuando en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el 31 de julio del año 2002, se canonizó a San Juan Diego, su fiel y humilde mensajero. ¿Cómo entró la imagen de San Juan Diego con estos indígenas? Mijos, les tengo que confesar que yo lloraba y lloraba. Bueno, María Magdalena no era nadie, lloraba y lloraba, ¿verdad? Ya valió la pena los estudios, los esfuerzos, las contestaciones, el ir a todos los archivos del mundo, a las bibliotecas, a buscar documentación, tenerla en mano de lo que es quién es este gran hombre Juan Diego, el mensajero de la Virgen Santísima de Guadalupe, y descubrir con él, junto con él en el mensaje de la Virgen y la imagen de la Virgen, lo que la Virgen de Guadalupe es para nosotros y sigue siendo un mensaje que seguimos y seguimos y seguimos conociendo. ¿Quién es católico aquí que levante la mano? Más o menos, más o menos. Guadalupano, everybody, todos. ¿Quién se comporta como buen católico y buen guadalupano? Ay, mijos. Lo bueno es que hay sacerdotes confesando. Bueno. La plática, y va a ser muy breve por lo que veo, 40 minutos, porque miren, no voy a poder tocar, dado el tiempo también, lo de la tilma, el códice, la proporción áurea, las estrellas que coinciden en el firmamento de 1531, los ojos de la Virgen, todo eso que es interesantísimo, no lo voy a poder tocar. Pero voy a tocar algo, les voy a hacer mención de algo que yo espero que quede con las puertas abiertas, este mensaje de la Virgen de Guadalupe, porque nadie ama lo que no conoce. Porque en realidad cuando es verdadero amor, se necesita vivir en conformidad a aquello que yo creo. ¿Estamos de acuerdo? Al Señor Jesús, mijos, hasta los demonios lo conocían. ¿Se acuerdan ustedes cuando sacó un demonio de una persona y este demonio dijo: ya sé quién eres, eres el Hijo de Dios? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué diferencia hay entre saber quién es Jesús o realmente amar a Jesús? Hay una diferencia enorme. No basta, por lo tanto, conocerlo. Hasta los demonios lo conocen. Se necesita que nuestra voluntad esté en las manos de la voluntad de Jesús. ¿Estamos de acuerdo?
se necesita que yo viva mi fe. ¿De qué sirve conocer a la Virgen de Guadalupe, todo su mensaje, si no lo vivo? Por eso yo espero que en esta pequeña plática podamos introducirnos al conocimiento de la Virgen de Guadalupe, su mensaje, su imagen, y sobre todo que vayan cayendo todos esos ídolos que posiblemente nosotros hemos fabricado en el corazón y captemos el inmenso amor que ella nos tiene. Y ojo, fíjense lo que les voy a decir: ella es quien nos lleva al camino, a la verdad y a la vida de su Hijo Jesucristo. La Virgen de Guadalupe no es lo más importante ella misma. Es una imagen mariana, por supuesto, está la Virgen María, pero lo más importante de su imagen y de su mensaje no es ella. Lo digo de otra manera: ella no se predica a sí misma. Ella es, ante todo, una imagen y un mensaje cristocéntrico. ¿Me expliqué? Ella predica, ella nos da a Jesucristo, su Hijo. Por eso la imagen y el mensaje, lo principal, lo central, es Jesús. Miren, cuando ustedes entran a un templo, está el sagrario. ¿El sagrario qué es, mijos? ¿Quién está en el sagrario? Jesucristo. ¿Qué es lo que hace sagrado a nuestros templos sino Jesucristo nuestro Señor? Es importante el sagrario, por supuesto, porque dentro de él se encuentra Jesucristo nuestro Señor. La Virgen de Guadalupe es el sagrario de Jesucristo nuestro Señor. Ella es una mujer embarazada, encinta, y tiene en su vientre ¿a quién? A Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, por eso digo que es una imagen y un mensaje cristocéntrico. Ella es el sagrario purísimo de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan de aquella palabra del Señor cuando dice la Madre de Dios en esas bodas de Caná? Porque ya saben cómo son las mujeres. Son intuitivas, son sensibles, llegan hasta lo más profundo. Nosotros, las mujeres llegan hasta lo más rápido. Ya se les acabó el vino. ¿Se acuerdan? Bien que se fijaba. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, a ti y a mí. No es mi tiempo para. ¿Y qué dijo María? No se detuvo en: hagan todo lo que Él les diga. Es nuestra madre. Exactamente la Virgen de Guadalupe nos dice eso: hagan todo lo que Él les diga. Voy a presentarles pues algo verdaderamente interesante, pienso yo, que es de lo último que he estudiado sobre la Virgen de Guadalupe, cotejando y armonizando todos los documentos históricos, por supuesto, pero también el mensaje teológico, el mensaje bíblico, el mensaje humano que nos trae la Virgen de Guadalupe. Fíjense ustedes, vamos a ver si sirve esto. En 1523, y tengo que decir para más o menos centrarnos, ¿cuándo se apareció la Virgen de Guadalupe? No te digo. Bien, mija. Acá dijeron bien y allá dijeron bien, una vocecita que soy yo. 1531, del 9 al 12 de diciembre del año 1531. ¿Cuándo se terminó la conquista? No te digo. 1521. Entonces la conquista se termina 10 años antes de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Por favor, esto consérvenlo en su cabeza. Estas fechas no se les pueden olvidar. Se les pueden olvidar la de su nacimiento, pero estas no. 1521 termina la conquista
y las apariciones son del 9 al 12 de diciembre del 1531. Cuando termina la conquista en 1521 llegan los primeros misioneros. Ahí tenemos en las imágenes nada más algunos signos de ellos. Hay franciscanos, muy poquitos. Hay dominicos, más poquitos. Hay padres diocesanos o seculares, más poquitos. Es un grupito de misioneros que en el año más o menos de 1525, ¿saben ustedes cuántos misioneros habían en México? Alrededor de 25 misioneros. Mijos, ¿qué pasaría? Miren, ahorita no sé cuántos estaremos, ¿verdad?, en esta sala, pero ¿qué pasaría si todos nosotros nos dijeran, van a misionar a un país donde se encuentran 23 millones de habitantes que no saben nada de Jesucristo? ¿Cómo le haríamos? Y miren lo que estoy viendo, Imagínate 25 misioneros para dar la buena nueva del Evangelio a 23 millones de habitantes que era el imperio, solamente era el imperio mexica. ¿Cómo le harían? Y todavía más, fíjense todo esto. Ellos tenían que enfrentarse a grandes territorios que nunca habían conocido, grandes territorios, diferente tipo de clima, diferentes culturas, diferentes idiomas. Efectivamente, el náhuatl era lo que más se hablaba en la zona central de México, pero ustedes saben perfectamente que hay muchísimos idiomas y dialectos. ¿Cómo le harían 25 misioneros para afrontar la evangelización y la misión de 23 millones en diferentes culturas, en diferentes pueblos, con diferentes idiomas, en diferentes territorios, con diferentes climas? ¿Cómo le harían? ¿Verdad que está viva México? ¿Verdad? Pues todavía más. En el momento decisivo, 1528 a 1529, es un momento dramático, mijos, dramático. Es un momento dificilísimo. Está Fray Juan de Zumárraga, que es el primer obispo y primer arzobispo de México. En ese momento, este obispo es un obispo nombrado. Fue nombrado por el rey Carlos V, que cuando él estuvo en España, cuando él era guardián de un monasterio que se llamaba de Abrojo, le cayó muy bien al rey, lo vio muy humilde, muy sencillo, muy pobre, era franciscano, con un hábito raído, descalzo, verdaderamente una persona excepcional. Yo les quiero decir, mijos, que tuvimos la gran suerte de que los primeros misioneros en México eran verdaderamente hombres santos, pero con la mentalidad, obviamente, del siglo XVI. Este hombre sencillo, humilde, había sido nombrado por Carlos V y enviado en 1528 a ser obispo de México. A él le tocan momentos muy difíciles como estos. Ver un pueblo que prácticamente era poco que había sido conquistado. Yo creo que ustedes saben lo que significó la conquista de México, que fue verdaderamente terrible, mijos, terrible. Hernán Cortés precisamente llega a las playas de Cozumel, Quintana Roo, vio este mar Caribe precioso, debo de decirlo, y ahí un náufrago, Jerónimo de Aguilar, que había estado varios años en este territorio, fue recogido por Hernán Cortés y le ayudó muchísimo en la conquista, porque ya sabía maya. Cuando después Hernán Cortés van costeando todo Yucatán, llegan a Tabasco, Hernán Cortés no supo ni cómo, ganó una batalla a los de Tabasco y le regalan 20 doncellas, entre las cuales, ¿saben ustedes quién venía? La Malinche, una princesa náhuatl, pero que había sido vendida por su propia madre, y que como estaba tanto tiempo en Tabasco,
supo el maya. Así que Hernán Cortés hablaba a Jerónimo de Aguilar en español, este traducía en maya a la Malinche y la Malinche traducía en náhuatl. Eran sus lenguas, sus traductores. Pero la Malinche, ya sabes cómo era. Porque los españoles decían, no somos dioses, porque lógicamente sabía perfectamente, se daban cuenta de que los indígenas estaban esperando precisamente a Quetzalcóatl, a ese dios que había pensado, que había prometido regresar de Oriente, y entonces los españoles decían, no somos dioses. ¿Sabes cómo traducía la Malinche? Estos dioses dicen que no son dioses. Imagínate, ¿a qué mujer? Unos enredos, ¿verdad? Total, no me quiero detener mucho en esto porque no me daría tiempo para lo más importante que yo quiero transmitirles. El caso es que llega Hernán Cortés, conquista de una manera verdaderamente hábil, fuerte. Los mexicanos, ustedes se acuerdan que estaban en una ciudad en medio del lago y esa ciudad fue sitiada. Les cortan el agua, les cortan la comida, ya no saben qué hacer y entonces se van a Tlatelolco, que es al norte de ese islote, y ahí termina esa conquista desastrosa, en donde las mujeres se habían puesto incluso ahora sí que los hábitos de los militares, el caballero águila, el caballero tigre, y las mismas mujeres iban a combatir y trataban de que sus muertos no flotaran en el lago para que los españoles no estuvieran viendo que estaban venciendo, y entonces agrupaban a todos los muertos para que no vieran los españoles que estaban venciendo. Una cosa terrible. Cómo tuvieron que comerse de las ratas, de las lagartijas, de todo. Cuando se terminó todo esto, comenzaron a morder de los árboles, la corteza. Unas cosas terribles la conquista. Otra cosa más a lo cual se tuvo que enfrentar Fray Juan de Zumárraga: la enfermedad. Entre los que venían con los españoles había un negrito que traía la viruela. ¿Sabes tú que la viruela mató la mitad de la población indígena? Imagínate tú esas familias en las cuales el hombre de la casa había tenido que morir en esa guerra de conquista, y quizás los miembros de la familia también ahí muertos por la viruela. ¿Cómo le hacía Fray Juan de Zumárraga y este grupito de misioneros para hablarles de una conversión a esta nueva religión cristiana? ¿Cómo le hacían? ¿Cómo le hacían? Cuando también tenemos una cosa muy interesante, terrible. Vean ustedes esa imagen donde están los indígenas sacando el corazón de esta persona y ofreciéndoselo al sol. Esto se llama sacrificio en guerra florida. ¿Qué significa esto? Los indígenas estaban convencidos que ellos tenían que darle alimento a los dioses, a ese sol, a esa luna, a esas estrellas, para que el ciclo de la vida continuara. Y entonces la guerra no era aniquilar al otro, sino tomarlo prisionero. Ahí los sacerdotes lo ponen en esa piedra de los sacrificios a esta víctima, y entonces un quinto sacerdote con un pedernal, con un cuchillo, se lo clavaba en el pecho, le rasgaba el pecho, le sacaba el corazón palpitante. Eso es lo más importante de la vida, el palpitar de este corazón, y pertenece a los dioses, y entonces se los da de comida a los dioses. La sangre era tratada de que no se derramara, entonces había un canal en esas piedras para recoger toda la sangre, y el sacerdote subía con la sangre hasta lo más alto de la pirámide donde se encontraba lo principal del templo, y rociaba con esa sangre todo el templo. Eso era el sacrificio en guerra florida, que los indígenas pensaban que ellos tenían que alimentar a los dioses para que el ciclo de la vida continuara y ellos también tuvieran vida. Imagínate los franciscanos cuando vieron eso por primera vez. Tú imagínate actualmente que te metes a la selva aquí de Yucatán y te encuentras con algo semejante. ¿Qué harías? Ver a 5 individuos que en una piedra están matando a otro pobre inocente. ¿Qué harías? Después de correr o desmayarte, ¿qué harías? ¿Te quedarías pensando, vamos a sacar lo bueno que tiene esta espiritualidad? Imposible.
Pero fíjate cómo la Virgen de Guadalupe es una verdadera inculturación. Ojo con esta palabra, inculturación. No es un sincretismo que significa como parches, sin ton ni son. No, es una inculturación. Pero todo esto, no me adelanto, todo esto lo está viendo Fray Juan de Zumárraga. Todavía más. ¿Te fijas que ahí hay una imagen donde están los franciscanos quemando los templos y sacando los demonios? Por supuesto, pues si los franciscanos del siglo XVI veían este tipo de sacrificios, simplemente todo esto era diabólico. ¿Estás de acuerdo? Era del diablo, era de Satán. Ellos ven cómo son tumbados todos sus ídolos y todo esto paternalmente, porque los franciscanos por supuesto querían sacar, liberar el alma de esos indígenas que ellos tenían cargo. Pero fíjate en una cosa, mijo, fíjate en una cosa. En 1521 se termina la conquista. Los franciscanos y los españoles no permiten que haya más sacrificios humanos en esta situación. Los mismos indígenas, a ver, lo pongo de esta manera. ¿Hay mamás aquí presente? ¿Hay mamás? Levanten la mano. De este lado, muchas gracias. Hay muchas, ustedes lo vieron, ¿verdad? Hay muchas. Mamás, quiero pedirles de la manera más atenta que me pudieran dar a un niño, a su hijo, de 3 a 6 años. ¿Para qué? Para atormentarlo, para que entonces lo sacrifiquemos, para que Tlaloc haga llover. Mamá, ¿quién me lo da? ¿Qué pasó? Porque eso hacían. Era el niño que era sacrificado para los dioses. Y vuelvo a repetir, en 1521 ya no se realizan sacrificios humanos, y entonces ellos mismos ven que el sol, la luna, las estrellas seguían igual, y habían las lluvias igual. Y entonces ellos se preguntaban: ¿y nuestros dioses? Y lo que hemos hecho y hemos consagrado, y tantos que han sido sacrificados, ¿dónde están nuestros dioses? Yo como madre, yo como padre, que di a mi hijo de estos años para que lo sacrificaran y hubieran lluvias, para que nuestra vida siguiera adelante, ¿dónde están esos dioses? Díganme por favor, ¿cómo podían los primeros misioneros dar la buena nueva de Cristo a unas personas que habían sido derrotadas en la conquista? A personas que la mitad de la población había sido aniquilada por esta enfermedad de la viruela. A personas que ellos mismos están constatando que sus dioses se acabaron, que no existe más esperanza. Que los únicos que medio los defienden, que son los franciscanos, les tumban toda su vida, toda su creencia religiosa. Díganme, ¿cómo podían evangelizar? ¿Todavía más? Fíjate, para los indígenas todo lo nuevo era signo de mentira, pues no estaba arraigado. ¿Cómo predicar el evangelio, la buena nueva? ¿Cómo predicarlo? Para los indígenas, por eso la verdad es flor y canto. La flor que está bien arraigada, la historia, la identidad. Por eso, mijos, para los indígenas los más importantes dentro del pueblo son los ancianos, porque los ancianos están arraigados, es la historia, es la autoridad, es la identidad del pueblo. Los ancianos para los indígenas es la autoridad máxima. Desgraciadamente ahora, ¿cómo estamos, mijos? Un anciano, desgraciadamente, en su familia estorba. Un anciano, desgraciadamente, ahora no aporta nada. Y es más fácil sacarlo de una patada de la casa porque estorba. ¿Cuáles son nuestros ídolos, mijos? Váyanlo pensando en todo esto. Váyanlo pensando. Para los indígenas no. Para los indígenas los más sabios eran los ancianos. Y era la autoridad. Y era la historia. Y era aquello que estaba con una identidad bien arraigada. Por eso, por favor, tomen nota de la cuestión de las flores.
Pero ¿cómo podían decirle a los indígenas, los primeros misioneros, de la nueva evangelización o de la buena noticia? Algo nuevo, te vengo a decir algo nuevo, que Cristo te ama. Nuevo, para los indígenas era signo de mentira. Díganme cómo podían evangelizar estos misioneros. Fray Juan de Zumárraga, híjole, ¿tú crees que todo está ya terminado? Fray Juan de Zumárraga no se encontró bien ni con los dominicos ni con los diocesanos. Habían pleitos entre los mismos frailes y no había unidad. Estoy hablando de 1528, que quede claro, porque ahora no se da. No lo sé. No se podían poner de acuerdo porque sobre todo estos, los dominicos y los diocesanos, se habían puesto más bien de acuerdo con Nuño de Guzmán. ¿Quién es este Nuño de Guzmán? Nuño de Guzmán viene como presidente de la primera audiencia, había estado en el Pánuco, y este Nuño de Guzmán era aquel español. Quiero subrayar una cosa: no todos los españoles eran malos, que quede claro, que quede claro. Pero este Nuño de Guzmán, que era el presidente del gobierno en aquel momento, era el clásico español terrible, el que erraba a los indígenas, los mandaba a las minas, robaba a sus hijas, violaba, hacía injusticias. No podía soportar ni a Hernán Cortés ni a ninguno de sus seguidores. No podía soportarlo y quería borrarlo de la faz de la tierra. Nuño de Guzmán. Fíjate cómo era este Nuño de Guzmán, que Fray Juan de Zumárraga le dice: diablo infernal de codicia. ¿Cómo ves? ¿Cómo estaría? Ahora pregunto, díganme, mijos, ¿cómo podía evangelizarse en estas condiciones? Párele, padre, párele. No, no le paro, no le paro. Hay más. Vean, esta es una carta de Fray Juan de Zumárraga, donde expresa precisamente lo que está pasando con los indígenas. Se la sintetizo. Aquí donde he marcado, por ejemplo, para que vean documentos, que esto existe, que esto es verdad lo que estoy diciendo. Esta carta de Fray Juan de Zumárraga dice al rey de cómo los indígenas eran esclavizados en barcos, miles de ellos, y eran trasladados a Cuba. Los indígenas preferían lanzarse al agua y ahogarse. ¿Qué hacían los españoles? Trataban de aprisionarlos en el barco para que no se lanzaran y se ahogaran y su mercancía pudiera llegar a Cuba. Fíjate cómo estamos. Díganme cómo poder evangelizar. Todavía más. Los indios de Huejotzingo, que habían ayudado a Hernán Cortés en la conquista, eran los más... para Nuño de Guzmán eran aquellos que debían de ser atacados, robados, vejados y con tantas injusticias porque pertenecían, digamos así, a Hernán Cortés. Los indios huejotzingas van con Fray Juan de Zumárraga, que era protector de indios, y le dicen su pena, su dolor, y entonces él dice: yo te voy a ayudar. Se regresan los de Huejotzingo, se enteran los de Nuño de Guzmán, y ¿sabes lo que hace Nuño de Guzmán? Dice: pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo. Pregunta: ¿cómo iban a evangelizar cuando los del gobierno dicen pena de muerte a todo indígena que se acerque a su obispo? ¿Crees que ahí terminó todo? Los franciscanos se reunieron junto con Fray Juan de Zumárraga y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Esto está terrible. Y entonces acordaron de que en una de las misas más importantes, donde también asistía el obispo Julián Garcés, se predicara en contra de la primera audiencia todas sus injusticias, y entonces eligieron a Antonio Ortiz
para que desde el púlpito les dijera todas estas injusticias, se las echara en cara para que se convirtieran. ¿Sabes lo que pasó? Antonio Ortiz se sube al púlpito, empieza a hablar en contra de la primera audiencia, se levanta Nuño de Guzmán con un enojo, con un coraje, que era el presidente de la primera audiencia, y dice: cállenlo, bájate de ahí. Se para Delgadillo, que era uno de los oidores de Nuño de Guzmán, y entonces manda a un militar para que baje al franciscano. En el púlpito se dan los jalones y tumban al pobre Antonio Ortiz rodando del púlpito. Pregunta: ¿cómo iban a evangelizar? Cuando están viendo que están tumbando del púlpito al franciscano. Párele, padre. No le paro. Hay más. Hay más. Hay dos amigos de Hernán Cortés. Ahora me estoy refiriendo a españoles y nada más les estoy poniendo algunos ejemplos, mijos. Algunos ejemplos. Estos dos españoles muy amigos de Hernán Cortés son apresados por Nuño de Guzmán, los llevan a la prisión y luego Fray Juan de Zumárraga dice: esto no es posible, y hace que todos los franciscanos y todo mundo fuera en procesión a la prisión para liberar a estos pobres españoles que ya los estaban mutilando. A uno lo fueron cortando pedazo por pedazo y a otro lo fueron despellejando vivo. Llega Fray Juan de Zumárraga con todos los franciscanos y ¿saben lo que le pasó al obispo? Que era obispo de los indígenas, sí, pero también obispo de los españoles, era obispo de México. Lo agarraron a patadas, lo empezaron a jalar y lo empezaron a maldecir. Delgadillo, que formaba parte, como les digo, de Nuño de Guzmán, agarra una lanza y se la avienta queriendo asesinar a Fray Juan de Zumárraga. Le pasa por debajo del sobaco. A ver, díganme, ¿cómo iban a evangelizar cuando los mismos españoles trataban de asesinar al obispo? Párele, padre. No le paro. Hay algo más. Ante toda esta situación, ¿qué hace el obispo? Fray Juan, fíjate, poca gente conoce todo esto. Fray Juan de Zumárraga excomulga a los miembros de la primera audiencia y manda entredicho a la Ciudad de México. En otras palabras, dice Fray Juan de Zumárraga, el obispo de la Ciudad de México: franciscanos, recojan todo, quiten al señor de los agrarios, consúmanlo, porque nos largamos de la Ciudad de México. Y dejaron todos los templos sin Dios y se fueron. Díganme, ¿cómo iban a evangelizar? Por eso, Fray Juan de Zumárraga en 1529 le escribe al rey, y ahí en la imagen tienen el documento original de Fray Juan de Zumárraga, que después de que se lo secuestraron, ese documento, él mismo hace otra vez este informe y él mismo lo lleva a pie de México hasta Veracruz. Se encuentra con un amigo suyo vasco, hablan en vasco para que nadie los entendiera, ni siquiera los españoles. Hicieron que este informe lo metieran en una torta de cera. De esa torta de cera lo metieron en un barril, le pusieron mucha brea y con una cuerda la amarraron al barco de este amigo vasco, y entonces en alta mar pudieron sacar la carta, y por eso esta carta llega a las manos del rey. Pero yo me quiero fijar en una frase que tiene esta carta de Fray Juan de Zumárraga, que es importantísima para el evento guadalupano. Ahí está la frase que yo considero sumamente importante para el evento guadalupano: si Dios
no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Fíjate cómo le dice al emperador, no le dice al emperador, si usted, señor emperador, no viene con más militares, no, dice, si Dios no provee de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Y Dios, fíjate, Dios interviene, Dios escucha a la cabeza de la iglesia, que es el obispo. La Virgen de Guadalupe, por lo tanto, su presencia en medio de nosotros es gracias al obispo, es gracias a este clamor que hace en oración el obispo, cabeza de la iglesia, a ese Dios, para que tenga piedad no solamente de los indígenas, sino también de los españoles. El humilde obispo misionero, cabeza de la iglesia, ahora es discípulo del humilde indígena, laico y mensajero fiel. El obispo es confirmado con las flores de la verdad para ser confirmado en la verdad de Dios por medio de María. Y aquí rápidamente yo quiero sintetizar lo que dice un documento maravilloso que es el Nican Mopogua. ¿Cómo dijo, padre? Nican Mopogua. A ver, no entendí muy bien. Nican Mopogua, escrito en 1545 por Antonio Valeriano, seguramente se lo dijo el mismo San Juan Diego. Oiga, padre, ¿solamente conocemos el evento guadalupano gracias al Nican Mopogua? No, hay muchos otros documentos que nos hablan de las apariciones y de este gran acontecimiento guadalupano. Pero el Nican Mopogua ciertamente es el documento más completo, más hermoso, más elevado de este gran acontecimiento, el Nican Mopogua. ¿Cómo dijo, padre? Perfecto. ¿Qué quiere decir? Así sucedió, así aconteció, más o menos son las primeras palabras en náhuatl, Nican Mopogua. Lo sintetizo. Llega Juan Diego, porque va a la catequesis con los franciscanos en Tlatelolco y tiene que atravesar por el Tepeyac. Llega al Tepeyac y fíjense cómo la Virgen de Guadalupe desde el primer instante hace un encuentro inculturado. Esto es lo más importante. ¿Qué quiere decir eso, padre? La Virgen de Guadalupe es capaz, obviamente, de sacar lo bueno y positivo de esta religiosidad, de esta cultura, lo bueno y positivo de esta otra religiosidad, de esta otra cultura, unirlas y hacer plenitud de todo eso. Eso es inculturación. Sincretismo significa, ya lo dije, parches. Inculturación quiere decir tomar lo bueno y positivo de esta, darle unidad y plenitud. Eso es lo que hace la Virgen de Guadalupe. Y fíjense cómo desde el inicio, cuando ve Juan Diego que el cerro pedregoso, sin vida, lleno de muerte, lleno de basura, lleno de abrojos, de espinos, cómo se convierte en un cerro lleno de vida. Comienza todo a transformarse, las piedras se comienzan a transformar en turquesa, en jade, comienzan los rayos del sol a transformarse en un sol lleno de oro, y comienza a ver todas estas cosas como un verdadero paraíso. Y Juan Diego dice: ¿en dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? Entonces, ¿quién lo tiene que aprobar? El obispo. Y tienes que ir al obispo para que te apruebe esto. La Virgen de Guadalupe, perdónenme lo que les voy a decir de esta manera, discúlpenme, pero lo voy a decir. Lo digo con mucho respeto. La Virgen de Guadalupe no es protestante. No. La Virgen de Guadalupe se somete a la autoridad de la iglesia. Se somete a la autoridad del obispo. Por eso cuando dicen: yo soy guadalupano, pero no católico, no va. La Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios, del Omnipotente, se somete al obispo, y la aprobación de todo esto que ella quiere es el obispo. Por eso cuando el obispo le pide una señal,
La Virgen de Guadalupe, por supuesto, hay que darle la señal al obispo. A quien hay que convencer, porque hay que tener su autoridad, es el obispo. Y entonces la Virgen de Guadalupe, la señal maravillosa es precisamente su imagen en la tilma de San Juan Diego. Lo hermoso de esto, mijos, es que acuérdense que él va a ver a su tío Juan Bernardino, que está muy enfermo. Terrible, porque el anciano, la autoridad, se estaba muriendo. Qué hermoso es cuando Juan Diego corre por un sacerdote, tiene que pasar por el Tepeyac y se acuerda que tenía que ir un día antes por la señal que la Virgen de Guadalupe le había prometido, y le da la vuelta al cerro. Dice que así no lo viera. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la vuelta al cerro, amigos? ¿Cuántos de nosotros hemos apagado la luz para que Dios no nos vea nuestros ídolos, nuestras tonterías, nuestras estupideces, nuestro pecado? Y por eso ahí la Virgen de Guadalupe lo ataja y le dice: no tengas miedo, no estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no estás acaso en el cruce de mis brazos, en el hueco de mi manto? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Soy la madre de Dios, pero también tu madre. Después de que se aparece la Virgen de Guadalupe y que el ayate lo tiene el obispo, se le construye la ermita y viene una conversión de indígenas y de españoles por millones. Ella es la estrella de la evangelización. Ella es la discípula y misionera de Dios que ha venido a nosotros a mostrarnos al verdadero Dios por quien se vive. Ella nos muestra que el camino es a través de la iglesia, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Que Dios los bendiga mucho. Bueno, es un aplauso muy fuerte con este tema tan bonito. Padre, muchas gracias por su presentación. Ya es la hora, ¿no? Ya los bendiga mucho. Mientras tanto, le quiero recordar algunos avisos. Le recuerdo que tenemos aquí ya muchos sacerdotes confesando. Los invitamos a que pasen a las confesiones. También en el segundo piso tenemos la guardería, 2 guarderías para niños. Una guardería es de niños de 3 a 7 años y la otra guardería de 8 a 11 años. Con mucho gusto ahí pueden tener a sus hijos. Y también, muy importante, les recuerdo del Santísimo, visitar al Santísimo. Bueno, pues el padre tiene 10 minutos más de tiempo. Yo creo que la plática está tan interesante. Gracias. Gracias por estos minutitos de más. Mijos, es que les tenía tanto que mostrar, pero yo creo que lo esencial lo hemos dicho. Nada más, mijos. Perdón por lo de mijos, pero es la costumbre, ¿no? Les voy a leer, si me permiten, cómo nuestros indígenas hablan sobre la Virgen de Guadalupe. Este es un testimonio oral que, gracias a un padre que en aquel entonces era seminarista, Ismael Olmedo Casas, fue a Sosocolco, Veracruz, para hablarles el 12 de diciembre sobre la Virgen de Guadalupe. Pero este amigo dice: estos no saben nada. Yo me preparé, pero estos no saben. Es más, la fiesta de la Virgen de Guadalupe para ellos es solamente lo más importante: el cohete y el otro cohete y demás cohete. Les voy a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, pero, como dijo aquel, pero los voy a calar. Y entonces les pregunta a los indígenas que son totonacas qué sabían de la Virgen de Guadalupe. ¿Lo gustan escuchar? Fíjense cómo, por favor, le dicen a un indígena como Juan Diego, que es texcocano. Fíjense cómo le dicen a uno de los nuestros. La Virgen de Guadalupe logra eso.
hermanarnos. Ya no hay fronteras, ya no hay culturas. La cultura es la del amor. En un cerro pedregoso donde hay muerte, todo se convierte en vida, porque la señal son esas flores en la punta del cerro, dentro de la tilma de Juan Diego. Fíjense cómo les dicen a los mayas, ellos, cómo le dicen a los mayas. Se los voy a leer. También quiero decirles que la importancia de que la Virgen de Guadalupe se haya impreso en la tilma de Juan Diego tiene 4 cosas importantes. La tilma protege, la tilma sustenta, la tilma se usaba para el matrimonio, la tilma se usaba para saber de qué nivel social eras. La tilma sustenta, lo primero que te decía, es porque en la tilma ponían el maíz, en fin, de su sustento. La tilma protege porque se envolvían en ella y se protegían del frío. La Virgen de Guadalupe nos protege al decirnos: no tengas miedo, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? La tilma es un matrimonio, se anudaba la tilma del varón con el huipil de la mujer. Entonces la Virgen de Guadalupe, al plasmarse en la tilma de Juan Diego, está haciendo un matrimonio espiritual con nosotros a través de Juan Diego. La tilma, que es el nivel social también, porque un macehual como Juan Diego no podía decorar sus vestimentas, no podía, tenía que ser el color natural. Entonces, gracias a la Virgen de Guadalupe, que se plasma en la tilma de Juan Diego, ella misma decora la tilma de Juan Diego. En otras palabras, nos ennoblece. Por eso la Virgen de Guadalupe, que nos trae a Jesús en su vientre, le está diciendo al indígena: no son ustedes los que alimentan a los dioses, soy yo. Es mi Hijo Jesucristo en esa cruz que ha sido sacrificado, y es el alimento para ustedes. Es Dios quien los alimenta a ustedes. Buenos días, grandes jefes, le dice el Padre. Queremos que nos platiquen sobre la Virgen de Guadalupe hoy en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Señor cura, jefe servidor de las cosas santas, buenos días. Te platico lo que hemos oído a los ancianos, nuestros abuelos, hace muchas Pascuas, fiestas de San Miguel. Hace casi 1000 cosechas por año, casi 500 vuelos del palo volador. Sucedió que allá, en el centro de donde nos mandaban a nosotros, que éramos servidores del emperador gran señor Moctezuma, que vestía finas mantas y hermosos plumajes y ofrecía por el pueblo al Dios bueno lo que la tierra producía y la sangre de sus hijos para que el orden de la vida siguiera adelante, llegaron hombres de cabello de sol, que nosotros ya sabíamos de su llegada, pero no esperábamos esos malos tratos de su parte, porque los creíamos enviados de los ángeles, y solo trajeron mugre, enfermedad, destrucción, muerte y mentira. Nos hablaban de un Dios que amaba, pero ellos con su vida odiaban. Esto me duele mucho, mijos, porque nosotros estamos supuestamente predicando a un Dios que ama, y más nosotros los curas. El pueblo ya estaba cansado, cuando en una oscura mañana de la media cosecha fuerte del café, mediados de diciembre, a uno de los nuestros, Juan Diego, le regaló Dios Espíritu Santo, un mensaje del cielo, como lo dijera el libro grande de nuestros hermanos los mayas, el Popol Vuh. El hombre se había portado mal, y el gran Dios mandaría a alguien para rehacer al hombre del maíz. También el libro grande de los españoles, la Biblia, dice que después de que el hombre destruyó la armonía que había en el universo, manifestado en el vuelo perfecto del volador, merecía la vida sin felicidad. Pero Dios prometió que alguien nacido de nuestra raza, una mujer, nos devolvería la sonrisa a nuestros rostros, nos quitaría el mecapal con la carga en la cuesta más pesada, y haríamos fiestas días enteros sin acabarse. Apareció, así lo dicen los jefes, en el cerro de la Náhuac, una señal del mismo cielo a donde llega la manzana del volador.
una mujer con gran importancia, más que los mismos emperadores, que a pesar de ser mujer, su poderío es tal que se para frente al sol, nuestro dador de vida, y pisa la luna, que es nuestra guía en la lucha por la luz, y se viste con las estrellas, que son las que rigen nuestra existencia y nos dicen cuándo debemos sembrar, doblar o cosechar. Es importante esta mujer, señor cura, porque se para frente al sol, pisa la luna y se viste con las estrellas, pero su rostro nos dice que hay alguien mayor que ella, porque está inclinada en signo de respeto. Nuestros mayores ofrecían corazones a Dios para que hubiera armonía en la vida. Esta mujer dice que sin arrancarlos, le pongamos los nuestros entre sus manos, para que ella los presente al verdadero Dios. Los 3 volcanes surgen de sus manos, y en el pecho aquellos que flanquean el Anáhuac, y el que vio la llegada de nuestros dominadores, que para ella tienen que ser tenidos y tenerlos como de una nueva raza. Por eso, señor cura, su rostro no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. En su túnica se pinta todo el valle del Anáhuac y centra la atención en el vientre de esta mujer, señor cura, que con la alegría de la fiesta danza, porque nos dará a su hijo, para que con la armonía del ángel que sostiene el cielo y la tierra, manto y túnica, se prolongue una vida nueva. Esto es lo que recibimos de nuestros ancianos, de nuestros abuelos, que nuestra vida no se acaba, sino que tiene un nuevo sentido. Y como lo dice el libro grande de los españoles, que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de estrellas, y está a punto de parir. Esto es lo que hoy celebramos, señor cura, la llegada de esta señal de unidad, de armonía, de nueva vida. Esto es lo que le dijeron al Padre nuestros indígenas. Su rostro efectivamente no es ni de ellos ni de nosotros, sino de ambos. En 1521 terminó la conquista. Para 1531, cuando fueron las apariciones, habían niños mestizos como tú, como yo, y eran despreciados tanto por los españoles como por los indígenas, porque eran producto de violación, de injusticia, de maldad. Decían los misioneros, escribiéndole al rey, que estos primeros mestizos, estos niños, andaban como perros buscando qué comer en el basurero de los mercados. La Virgen de Guadalupe tomó su rostro como su propia identidad. Ella toma lo positivo, lo maravilloso que es la vida, y ante los ojos humanos lo más despreciado, ella lo asume como su propia identidad. Mijos, hay tanto que decir y tanto que amar a la Virgen de Guadalupe, porque efectivamente ella nos lleva al verdadero Dios por quien se vive. No son ustedes los que alimentan a los dioses, es ella, es Jesús, su Hijo, nuestro sustento. Como dice ahí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que tengamos vida en Jesús a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora sí, que Dios los bendiga mucho. Un fuerte aplauso, Padre Eduardo Chávez.